Es como habéis oído, hoy es martes, vamos un poquito más tarde de lo habitual, pero porque tenemos muchos temas y todos son interesantes. Y precisamente los martes tenemos que dar la bienvenida a otra amiga colaboradora y ahora ya del todo amiga, que es Lidia Ortiz. Buenos días, Lidia. Buenos días. Bienvenida y Muchas estamos gracias. encantados de tenerte otra vez más, porque sabes que siempre que vienes hablamos, lo has dicho muy bien, fuera de micros, siempre que vienes hablamos de muchas cosas, pero sobre todo de nosotros, nos aprovechamos para conocer cosas que queremos saber de nosotros mismos, pues no con preguntas muy concretas, pero así en el aire. La semana pasada, no sé si nuestros amigos y amigas se acuerdan, pero hablábamos de los locos, los llamados locos o locas, que son esas personas que hacen que el mundo se mueva, los inventivos, los que pues de loco puedes pasar a tener tu camino del héroe y al final hacer que el mundo, tu locura, sea parte del mundo. Estamos hablando, pues, nombramos mucha gente en la tecnología, por ejemplo, que parten de una idea y van hacia la meta. Y esto, hoy vamos a hablar de que muchas veces esas decisiones las tomamos creyendo que somos nosotros que las estamos tomando, pero a veces es nuestro subconsciente o la meta que ni siquiera podemos saber que Sí. tenemos. No sé si le he liado mucho a la hora de presentarlo, pero tenemos clara a veces tener una meta, no sabemos cómo llegar a ella, pero las decisiones que vamos tomando día a día nos acercan a ella si es que tenemos clara la meta. Esto es... Sí, Nuestro subconsciente es tan poderoso. es súper poderoso, funciona todo el tiempo desde ese lugar y normalmente en la vida nos enfrentamos a encrucijadas. Cuando estamos en este viaje del héroe y tenemos como este despertar espiritual, estamos abiertos a cambiar, a construir nuestra vida, etcétera, tiene que ver con aceptar las encrucijadas y atrevernos a tomar decisiones y dejar cosas atrás o a un Claro. lado. Justamente ahí te iba a decir, porque una encrucijada, evidentemente, es un cruce de caminos, tienes que tomar una decisión entre Sí. dos opciones o incluso más, pero hay que estar dispuesto o dispuesta a dejar atrás Sí. la parte que has decidido, por aquí no voy. Eso también es difícil. Sí, hay muchísimos estudios de psicología que demuestran cómo aquí hay una media de encrucijadas que tomamos a lo largo de nuestra vida. El humano promedio toma 4 o 5 encrucijadas máximo en su vida. Los grandes líderes las toman diariamente Ya. y a veces hasta más de una, ¿no? Todo lo que está pasando ahora en el mundo Nos da son, pruebas de ello, sí. son grandes encrucijadas Claro. y normalmente hace falta construir y edificar tu mentalidad y tu nivel de liderazgo para poder sostener el estrés que le supone al sistema nervioso cada vez que aparece una encrucijada. Hay Claro. gente que cuando toma una encrucijada necesita un tiempo para sentarla y hay personas que estamos subidos en el mindset de cuantas más encrucijadas se tomen al día, más cambio, más se rompe como el orden y Claro. más catarsis y más cambio y más evolución y más aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante aprender un sistema para cuando la vida nos pone en una encrucijada, tomar la decisión correcta, porque escucho mucho en esta nueva era espiritual, esta New Age que se llama, como no hay bueno o malo, todo es perfecto. Bueno, todo es Elijas lo que elijas, es el camino Sí, correcto. no, esto no tal. es real. Esto no es real Eso no porque es así. no, yo me encuentro muchísima gente con grandes arrepentimientos que les pesan y gente que considera que se ha equivocado y tener esta sensación y ese sentimiento cuando tienes 40, 50 años y sientes que no se puede revertir y que ha tenido una huella muy intensa en tu vida esa decisión, no es fácil, ¿eh? No, Y no debe serlo. sí, ha podido ser una mala decisión. El punto es que obviamente todas nuestras decisiones nos hacen aprender y por eso sale como este concepto de nada es bueno, nada es malo, todo es aprendizaje, pero aquí no solo hemos venido a aprender, aquí también hemos venido a disfrutar y a ser felices, ¿no? Y para mí esta es como la maestría, el aprender mientras somos felices, a celebrar la vida y a crecer enfrentando retos y tomar decisiones que estimulan, vitaminan esa felicidad que podemos y somos capaces de experimentar. Yo te voy a hacer una pregunta que no sé si es de perogrullo o si es algo muy básico, pero se me ocurre, una persona toma una decisión en un momento muy clave de su vida, ya sea personal, laboral, sentimental, lo que sea. Y como tú bien dices, al cabo de X tiempo, se da cuenta que por aquí no era, soy infeliz, no es la vida que yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede, de alguna forma, no se puede cambiar el tiempo, pero se puede ir hacia atrás y volver a tomar esa
ese camino, retomar ese camino que tú dejaste, que a lo mejor es el que crees que es el tuyo? Depende del ámbito, sí o no. Claro. La profesión nunca es tarde. Ujú. Nunca es tarde para reinventarte, nunca es tarde para probar otros caminos. Y esto es muy poderoso porque, por ejemplo, la profesión es un área que tiene mucho peso en nuestra vida porque es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo. Claro. Pero, por ejemplo, cuando entramos en temas relacionales, no. Ujú. A veces no depende solo de que tú quieras ir hacia atrás porque hay una otra persona que en base a una decisión ha decidido construir su vida de forma diferente y puede ser que ya sea tarde, ¿no? Claro. Entonces, el mundo del cine, por ejemplo, el diario de Noah, ¿no? Todas estas películas juegan un poco con eso. Sí, nos lo han romantizado también. Juegan un poco con el nunca es tarde, siempre hay tiempo para el amor, esos cruces de caminos siempre el amor triunfa, pero la realidad es que hay que tener mucho coraje también para caminar hacia el amor, para disolver una familia, a lo mejor que ya has construido y abrirte a la aventura con una persona cuando tú ya estás estable económicamente, porque aquí entra toda la complejidad del sistema en el que estamos sumergidos, ¿no? Claro. Y que no es solo el amor, cuando uno decide emprender un proyecto de vida, mezcla todas esas variables del tiempo, las familias, la economía, y uno no solo rompe el amor, rompe todo lo demás. Claro, ¿no? claro. Es toda la estructura que lo rodea. Claro, entonces, bueno, habría que ver cada caso. Claro. Pero hay en ámbitos que sí se puede, nunca es tarde, hay en otros que te toca vivir Y seguir con la adelante. decisión. Claro. ¿Y te has encontrado gente que te haga consultas, clientes que lleguen a decirte literalmente, pues es que estoy en un momento que tengo que decidir entre A, B o A, B y C y quieren tu ayuda? ¿Te has encontrado y cómo se les puede ayudar? Sí. Bueno, primero, una de las cosas que se trabaja con ellos es como esta dualidad que hay en la vida, y es que entiendan lo que viene del destino y la parte libre albedrío, porque hay a veces que traen situaciones que no solo dependen de ellos, como este tema relacional y amoroso que hablábamos, y aunque tú lo quieras todo y tú sí estés dispuesta a dejar a tu pareja, a cambiarte de ciudad, empezar de cero, a lo mejor la otra persona no. Y esto sí que me lo he encontrado muchísimo en sesión, de gente que se queda como muy trabada en ese cruce de caminos porque ellos ya han tomado una decisión, pero esa decisión tiene que ser consensuada y a la vez, ¿no? Y además tiene que estar bien tomada, porque luego si no esa relación empieza con muchos reproches y, Claro. con una sensación de sacrificio y de yo renuncié a mi familia por ti, cosas de este estilo, que ¿no? son malos cimientos para cualquier relación, claro. Sí, porque ya la relación se construye sobre la sensación de deuda, de me debes porque el que sacrifiqué fui yo, Claro. porque yo era el que tenía pareja, tú eres la que estaba soltera o el que estaba soltero. Entonces, bueno, aquí cada caso es muy específico. Esto siempre lo remarcas, y es que esto sí que es de perogrullo, esto se sabe, cada caso es diferente, pero lo que me surge la duda es, va un cliente, una clienta a hablar contigo, estoy en una decisión laboral, sentimental. Es verdad que nos dijiste que lo que más te suelen consultar pues son temas del El amor, del amor, corazón sobre y demás. todo. Pero ¿cómo afecta ser una persona impulsiva o ser una persona reflexiva en esas encrucijadas que a veces hay en la vida? Porque me imagino, pienso que las personas más impulsivas quizás sean más tendentes a arrepentirse en el futuro de esas decisiones. Depende, porque hay gente que tiene un perfil muy impulsivo, vive de forma impulsiva y vive con la mirada en el futuro. Entonces no se arrepiente de lo que quedó atrás. De lo que queda atrás, bien, bien. Suelen arrepentirse más los reflexivos, porque cuando llegamos en cruces de caminos, por ejemplo en el ámbito relacional, que es como el más complejo, sí que hay cruces de caminos que sí que son como muy sistemáticos y muy generales, y sí que podríamos dar como pautas, ¿eh? Sí. Pero en este, que es como más ambiguo, y el relacional, hay muchas variables, y por mucho que uno piense que las está considerando todas, no es así. En realidad no. Entonces suele arrepentirse más la gente reflexiva. Pues fíjate, al contrario de lo que a priori podría parecer. Sí, porque el impulsivo es como que vive con esa chispa de pasión, de fuego, de entusiasmo.
cuando la decisión es tomada desde la ilusión y tienen como la ilusión como timón de vida, Claro. entonces van a encontrar otras cosas que les hace ilusión y van a avanzar. Las personas que suelen sufrir son personas que tienen un perfil melancólico, personas que miran mucho hacia atrás, hablan mucho del pasado, de los recuerdos, de la familia, Claro. personas que miran mucho el origen y de dónde vienen y caminan hacia el futuro de espaldas, mirando hacia atrás. Claro, así. Personas que hablan mucho de la gente que ha fallecido y que se ha ido y tiene mucho... Entonces, aquí sí que aparece esa parte puede aparecer ese arrepentimiento, ¿no? Y luego también un perfil que sufre mucho en este tema de cruces de caminos y que llega mucho es la gente la gente altamente sensible. Sí. Porque la gente altamente sensible siente muchas dificultades, sobre todo en los cruces de caminos relacionales, porque se hacen responsables de su parte y del impacto. Sí, claro. Y cuando nos enfrentamos a un cruce de caminos es importante prestar mucha atención en el cruce de caminos y nuestro camino, porque no podemos afrontar una encrucijada haciéndonos responsable de los dos caminos que se están cruzando. Claro. En todo caso de uno, el que elijas, ¿no? Exacto, o sea, Claro. hay que poner atención en el nudo, en esa intersección donde Claro. os estéis cruzando y pensar en ti, pensar pues lo que hemos hablado siempre, ¿no? Es más fácil enfrentar un cruce de caminos cuando tienes tus valores fundamentales claros, tu meta, tu objetivo, el cómo quieres vivir el día a día. Puedes tomar decisiones en cruces de caminos que requieren una decisión rápida en milisegundos, ¿no? Claro. Un médico que le toca tomar una decisión de vida o muerte en un quirófano lo hace en milisegundos, Claro. porque tiene como todos unos cimientos y una metodología en esa toma de decisiones. Claro. Y eso sería como parecido. Nuestra metodología tiene que ver con sueños, tener claros sueños, tener claro valores y tener claro aprender a poner límites para que no se nos pegue como esa sororidad o esa responsabilidad afectiva Claro. cuando no nos corresponde realmente, aunque seamos muy empáticos. Es justamente a lo que iba. Pero qué difícil es a veces separar esa sobreempatía, si es que existe la palabra, a egoísmo, porque supongo que es muy, muy frágil la línea, ¿no?, que los divide. Sí, al final, sí, y este es como el miedo que siempre que tiene una persona altamente sensible, con mucha empatía, ¿no? El como no quiero ser egoísta, no quiero hacer un daño al otro. Y es como, estás viendo al otro. O sea, en el momento en el que tú hay un cruce de caminos y el otro se aparece en tu mente y el impacto en la vida en el otro aparece en tu mente, por definición ya no estás siendo egoísta, ¿no? Vale. Pero hay un punto donde tenemos que entender que ya nos cuesta mucho hacernos cargo y liderar nuestra propia vida, como para encima ponernos a jugar a liderar y ayudar en la vida de otros, En la ¿no? vida de otros, sí, que bastante tenemos con lo nuestro, sería... Sí, porque nos faltan muchas variables ahí, ¿no? Claro. Por mucho que pensemos que conocemos a las personas, no es real del todo, porque estamos constantemente conociéndonos a nosotros mismos. Y hay muchas veces que tomamos reacciones desde inercias y patrones que ni siquiera nosotros somos conscientes de por qué lo estamos haciendo. Claro. Imagínate con un otro, ¿no? Claro. Cuando entra esa parte y la complejidad de la propia relación. Entonces, es como... Y esto habla mucho el chamanismo tolteca, que dice que un buen brujo es aquel que camina y va por la vida y no la deja mejor que como estaba, la deja estar. La deja simplemente estar. Ajá. Porque a veces que tocamos cosas pensando que es lo mejor para un otro Claro. y lo hacemos desde nuestro sistema de creencias, Claro. y no lo estamos haciendo bien, Lo ¿no? que nosotros creemos que es mejor para el Sí. otro, pero no pensemos por los demás, sería un mensaje importantísimo. Claro, por Claro. ejemplo, una gran maestra de esto es la madre naturaleza. Cuando tocamos los ecosistemas, es tan complejo y tan invisibles los hilos que hay por ahí entre medias que Sí. hacen que los ecosistemas sean sostenibles, que normalmente los estropeamos, Claro. ¿no? Sí. Por tocar un insecto, por tocar una especie vegetal, por empezar a apilar piedrecitas porque sentimos que es armónico y sentimos que les estamos haciendo casitas a los animales, y nos dicen los geólogos: oye, cuidado, que la moda esta de poner piedrecitas en torre Sí. se está cargando los ecosistemas, que los insectos no tienen dónde esconderse, ¿no? Porque las Claro. hemos apilado en vertical. En fin, entonces... No, es verdad que... pero entiendo lo que dices, no es... no toquemos cosas que ya funcionan, Sí.
porque además ni siquiera a lo mejor entendemos por qué funcionan, pero el hecho es que funcionan. Exacto. Entonces el chamanismo tolteca trae esta filosofía como de camina en silencio y sé invisible, ¿no? Claro. Sé como un fantasma, no intenta no impactar en la vida de los demás y deja al otro vivir en paz con su propia historia. Entonces cuando hay un cruce de caminos y nos encontramos con un otro, pues es importante enfocarnos, centrarnos en nosotros y ver qué decisión es la que nos haría sentirnos más libre y con mayor paz y entregársela a la vida y al universo, porque a lo mejor el otro, tú has cultivado el coraje, que de esto hablamos mucho el otro día, pero a lo mejor el otro no. A lo mejor el otro no tiene ese coraje y es suficiente y ya está. Y hay que aprender a soltar también, que es el mayor acto de amor, ¿no? Entonces las encrucijadas hay que enfrentarlas siempre con amor, con un amor libre, dándolo todo y aceptando la decisión que venga del otro lado. Entonces entiendo que en una encrucijada, estamos hablando en todo momento, donde nos centramos en una encrucijada en el ámbito personal, con otra persona, dejar ir a una persona, por ejemplo, que sabes que no eres o que no la quieres como debes y te tienes que marchar, aunque se le esté haciendo daño en ese momento. En realidad estás siendo completamente justo al reconocer lo que está pasando, ¿no? A pesar de que la otra persona, porque entiendo que la otra persona puede no entenderlo en ese momento. Sí, claro, entonces, pero funciona así y es la única forma de poder avanzar y que no te pese el haber podido experimentar, en este caso, pues como una historia de amor que el destino y la vida dijo que no. Claro. ¿Dónde está afectando el destino ahí? En la decisión del otro. A través de un otro, claro. Porque ahí tú no puedes entrar, ¿no? No, ahí no puedes entrar. Yo te iba a preguntar una frase que salió hace muy poco en una serie que yo estaba viendo y me gustó mucho y me la apunté para decírtela. Y justamente tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Y decía uno de los personajes que es mejor una mala decisión que una indecisión, que no tomar una decisión en sí misma. ¿Tú crees que esto es correcto? El no tomar decisiones y el no moverte suele traer mucha rumiación. La rumiación es un patrón de pensamiento en bucle que tiene el cerebro donde se pregunta ¿y si? Claro, ese easy puede ser muy dañino. Ese easy puede ser una condena. Hay mucha gente que viene a sesión con muchos easys. ¿Y si hubiera? ¿Y si? Y tiene un peso muy fuerte porque el easy está apalancado a un valor, a un activo que no se puede comprar, que es el tiempo. Claro, lo que decíamos antes, no puedes volver atrás. Y eso pesa mucho cuando a la persona se le activa en el pensamiento, ¿no? Y normalmente la gente sueña con eso y se cuela en el mundo de los sueños y se convierte en un auténtico tormento en el sentido de que como no se sabe qué ocurrió y aparece ese grado de incertidumbre y hay ese apego y esa ambigüedad emocional y no la sabemos colocar, pues la soñamos mucho. Entonces hay gente, por ejemplo, que cuando sueña todo el tiempo con ese cruce de caminos y con todas las posibles variables que podrían haber sucedido en caso de que se hubiera atrevido a tomar una decisión. Y no te lo quitas de encima, los sueños recurrentes... No te los quitas de encima, claro, sencillamente es tu subconsciente diciendo, oye, yo me quedé aquí. No, tú has seguido, pero yo me quedé en esto. Y el subconsciente te trae como todas las posibilidades como para intentar bajar carga emocional. Claro. Pero hasta que tú no vas a terapia y aprendes y haces ejercicios de corte de caminos, que ¿qué es un corte de camino? Pues soltar el pasado y avanzar, se queda en bucle en rumiación. Claro. Entonces te consume mucha energía mental y emocional y te levantas muy cansado. Claro, eso que no descansas bien, que dices, ya. Esto es como cuando hablamos, no es como un refrán, pero como este dicho de dormiré con la conciencia tranquila. Pues cuando no hemos tomado una acción en ese cruce de caminos y somos muy reflexivos, perturba el sueño. A mí me ha gustado, por completar, Lidia, lo que has dicho antes, el símil del cirujano, que tiene que tomar un segundo, una decisión que le cueste la vida o la muerte a alguien. Ese segundo, esa decisión, está basada en todos sus años de preparación y experiencia. Sí. Entiendo entonces que cuanto más nos cuidemos a nosotros mismos, más trabajemos nuestro amor propio, nuestra autoestima, en el momento en que lleguemos a esos cruces de caminos, nos debería de costar menos, ¿no? Sí, absolutamente. Cuanta más claridad, cuanto más trabajas, inviertes en aprender a tener claridad,
mejor. Entonces, esa claridad, ¿cómo se puede entrenar? Uno, hay dos sistemas de lenguaje muy poderosos. La intuición, que es esa sensación cuando decimos tengo el pálpito. Sí. La intuición viene del corazón. Sí, sí. Y luego tenemos el instinto, que es el cuerpo. Y a veces el cuerpo te dice, tengo que salir de aquí. No sé por qué. El instinto es muy intenso cuando se manifiesta. La intuición es como más sutil, es como te sueles sentir más atraído por algo y entonces sientes que tienes esa intuición, pero luego está la parte del instinto, que es toda la parte corporal. Entonces tenemos que aprender a trabajar con el cuerpo para poder conectar con esas dos sabidurías. Entonces para eso es muy importante saber bailar. Mira. Pero el baile espontáneo, Sí. tener buena conexión con el cuerpo, darnos masajes, Vale. desarrollar, esto se llama la propiocepción y la interocepción en el mundo de la neurociencia. El poder observar que ahora mismo, en este instante, si nos paramos y llevamos la atención al cuerpo, hacernos la pregunta de ¿qué me impide en este momento a nivel físico estar completamente bien? Y quedarte ahí observando si es una sensación en la muela, si es algo en el cuello, porque solo nos damos cuenta cuando aparece un dolor muy intenso. Muy intenso, que no lo puedes obviar, claro. Pero constantemente el cuerpo se está regulando y ajustando, ¿no? Y te está hablando, me imagino. Entonces Sí. hay que escucharlo. No tenemos tiempo para mucho más, Lidia. Ya sabes que todas las veces que vienes, a mí me gusta exprimirte. Solo quiero que nos digas si alguien está escuchando y quisiera ponerse en contacto contigo, porque o está en una encrucijada o le interesa saber más. ¿Cómo podrían ponerse en contacto contigo? Porque siempre decimos tus redes, es fácil, Lidia Ortiz de Zárate, Sí. ahí te pueden encontrar, pero a la hora de contactar contigo, si quieres en este momento lo puedes hacer. Me podéis escribir o llamar por teléfono al 66-22-10-891, 66-22-10-891. Que sepas que yo siempre bicheo tu Instagram cada vez que vienes, porque tengo una carrera personal conmigo mismo que yo me he inventado. Estás ya cerca de los 80.000 seguidores y seguidoras, y he observado que ya tienes muchísimos de la zona de Torrevieja, y esto quiero entender que si es igual de importante escuchar nuestro cuerpo, es importante que escuchéis Torrevieja Radio y los martes Neurociencia y Misticismo con Lidia Ortiz, que te damos las gracias por venir aquí. Y lejos de darnos respuestas, nos haces tener más preguntas. Así que el martes que viene estás invitada a volver si Estupendo. es que puede. Muchas gracias Hasta el por tu martes que tiempo. viene, chicos. Hasta luego.